El megaplano de Hitler, una de las ideas más ambiciosas de la Alemania nazi, era un proyecto secreto que tenía como objetivo crear un bombardero estratégico capaz de atacar a Estados Unidos directamente desde Europa. Este concepto fue parte del programa conocido como Amerika Bomber, que tenía como objetivo desarrollar un avión con alcance intercontinental para llevar la guerra a territorio estadounidense. Durante la década de 1930 y principios de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi, operó principalmente aviones tácticos, como el Junkers Ju-87 Stuka y el Messerschmitt Bf-109, diseñados para ataques rápidos y apoyo a las tropas en el campo de batalla. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra y Estados Unidos entraba en el conflicto, los nazis se dieron cuenta de la necesidad de un bombardero de largo alcance que pudiera alcanzar objetivos estratégicos sin depender de bases cercanas. El propio Hitler tenía una fascinación por los proyectos grandiosos, y la idea de un avión capaz de cruzar el Atlántico y bombardear ciudades como Nueva York, Washington y Chicago era vista como una demostración suprema del poder del Tercer Reich. El proyecto cobró impulso en 1942, cuando los altos mandos militares comenzaron a buscar fabricantes que pudieran crear esta colosal máquina. Varias empresas alemanas presentaron propuestas para el Amerika Bomber. Entre los modelos más prometedores se encontraban el Messerschmitt Me-264, el Focke-Wulf Ta-400, el Junkers Ju-390 y el Heinkel E-277. Cada uno de estos proyectos tenía características diferentes, pero todos compartían el mismo requisito, un alcance de al menos 10.000 kilómetros y capacidad de carga suficiente para transportar toneladas de bombas a territorio estadounidense. El Junkers Ju-390, uno de los modelos más avanzados, fue probado y supuestamente realizó un vuelo de reconocimiento a la costa de Estados Unidos en 1944. Aunque esta historia es discutida por algunos historiadores, lo cierto es que la Luftwaffe invirtió tiempo y recursos en tratando de hacer realidad el Amerika Bomber. Sin embargo, el mayor obstáculo para el éxito de este proyecto fue la propia situación de Alemania en la guerra. En ese momento, el Reich estaba siendo bombardeado constantemente por los aliados y la producción industrial alemana ya estaba gravemente comprometida. El desarrollo del mega avión de Hitler requirió recursos que simplemente no estaban disponibles. Además, la superioridad aérea aliada significaba que cualquier avión alemán que lograra cruzar el Atlántico tenía pocas posibilidades de regresar a casa. Otro problema técnico al que se enfrentaron los ingenieros alemanes fue la falta de motores lo suficientemente potentes y eficientes para sostener un avión tan grande en largas distancias. El proyecto Messerschmitt Me-264, por ejemplo, preveía un avión con 4 motores capaz de proporcionar una gran autonomía, pero dificultades en la producción y las pruebas impidieron su entrada en servicio. En medio de estas dificultades, el proyecto megaplano de Hitler comenzó a abandonarse en favor de otras tecnologías emergentes, como el misil balístico V-2, que podría llegar a Londres sin necesidad de aviones tripulados. Sin embargo, la idea de un bombardero estratégico de largo alcance inspiró los diseños de la posguerra, incluidos los bombarderos de la Guerra Fría como el B-52 Stratofortress de los Estados Unidos y el Tupolev Tu-95 de la Unión Soviética. Aunque nunca se realizó, el bombardero América sigue siendo uno de los proyectos más audaces de la Segunda Guerra Mundial y demuestra la obsesión de Hitler con las armas de destrucción masiva. Si hubiera tenido éxito, podría haber cambiado el curso de la guerra y llevado el conflicto directamente a suelo estadounidense. Pero había un último plan que los nazis consideraron aún más radical: llevar la guerra a Estados Unidos. Además del proyecto Amerika Bomber, los nazis consideraron una estrategia aún más ambiciosa y aterradora: la creación de un avión nuclear. La idea era desarrollar un avión capaz de transportar una bomba atómica y lanzarla sobre Nueva York o Washington, creando un impacto devastador que pudiera obligar a Estados Unidos a retirarse de la guerra. En aquella época, Alemania ya invertía en el desarrollo de armas nucleares a través del proyecto Uranverein, Club del Uranio, liderado por científicos como Werner Heisenberg y Carl Friedrich von Weizsäcker.
Sin embargo, a diferencia del proyecto Manhattan estadounidense, los nazis enfrentaron dificultades técnicas y falta de recursos para producir una bomba funcional a tiempo. Aún así, había un plan según el cual si Alemania obtenía una bomba atómica, esta sería transportada por el Junkers Ju-390, el único prototipo funcional del bombardero América. La idea era que un escuadrón de aviones cruzara el Atlántico y llevara a cabo una misión suicida, lanzando la bomba sobre un objetivo crucial en Estados Unidos. El problema era que el Ju-390 tenía limitaciones de combustible y defensa, lo que hacía que el plan fuera extremadamente arriesgado. Otro proyecto nazi que se consideró fue el llamado Silbervogel, pájaro de plata, un bombardero suborbital desarrollado por el ingeniero austríaco Eugen Sanger. La idea era construir un avión con un motor de cohete capaz de despegar desde Alemania, alcanzar la órbita terrestre baja, viajar a Estados Unidos y lanzar bombas sobre ciudades antes de regresar en una trayectoria de aterrizaje forzoso en aguas controladas por el eje. Este concepto futurista era increíblemente avanzado para su época e inspiraría proyectos como el transbordador espacial de la NASA décadas más tarde. Pero aunque estos planes estaban en el papel, la realidad de la guerra mostró un escenario completamente diferente. En 1944, Alemania estaba cada vez más acorralada por los aliados en Occidente y los soviéticos en el este. El alto mando nazi sabía que el tiempo se acababa y los recursos necesarios para construir un bombardero intercontinental eran cada vez más escasos. Los nazis comenzaron entonces a considerar estrategias desesperadas, incluidos ataques suicidas y proyectos secretos como submarinos que transportaran aviones y pudieran lanzar cazas sobre Nueva York. Pero uno de los planes más siniestros implicaba utilizar un mega avión para desatar un ataque biológico contra Estados Unidos. Esta estrategia consistía en utilizar el bombardero América para lanzar contenedores con virus letales desarrollados en laboratorios nazis, como el Instituto Robert Koch y el campo de concentración de Dachau, donde se realizaban experimentos con armas biológicas. Aunque nunca se confirmó que los nazis tuvieran armas biológicas operativas, esta posibilidad fue considerada una amenaza real por los servicios de inteligencia aliados. El mayor problema de los nazis era la superioridad aérea de los aliados. Alemania ya tenía dificultades para defender su propio espacio aéreo contra los bombarderos británicos y estadounidenses, y lanzar un ataque aéreo intercontinental sería prácticamente imposible sin escoltas de cazas o bases de reabastecimiento de combustible. Al final, los planes para el mega avión de Hitler fueron abandonados gradualmente. Con el colapso del Reich en abril de 1945, los diseños del Amerika-Bammer y del Silbervogel fueron capturados por los aliados. Muchos ingenieros alemanes que trabajaron en estos proyectos fueron traídos a los Estados Unidos en la Operación Paperclip, ayudando más tarde en el desarrollo de los primeros cohetes espaciales y bombarderos a reacción. Pero todavía hay un misterio sobre el bombardero América. ¿Llegó realmente un prototipo a Estados Unidos? Informes de 1944 indican que un avión no identificado fue avistado volando sobre Maine, y algunos teóricos creen que un Junkers Ju-390 logró realizar un vuelo de prueba a la costa estadounidense antes de regresar a Europa. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay evidencia concreta de que esta misión haya tenido lugar. Lo que se sabe con certeza es que si el megaavión de Hitler hubiera sido producido en masa y equipado con armas nucleares o biológicas, el resultado de la guerra podría haber sido muy diferente. El bombardero América fue uno de los muchos proyectos grandiosos del Tercer Reich que nunca se realizaron, pero su historia sigue siendo uno de los capítulos más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, al mismo tiempo que el bombardero América, se estaba desarrollando otro proyecto nazi alemán de alto secreto que podría haber cambiado el curso de la guerra. Mientras se diseñaba el bombardero América para atacar a los Estados Unidos, los científicos nazis estaban desarrollando otra arma secreta que, de haberse completado a tiempo, podría haber cambiado por completo el curso de la Segunda Guerra Mundial, el bombardero a reacción nuclear y las llamadas armas de el día del juicio final del Tercer Reich. El proyecto del bombardero nuclear nazi. A finales de 1943,
cuando los nazis se dieron cuenta de que su ventaja militar estaba disminuyendo, surgió la necesidad de una nueva arma capaz de inclinar la guerra a favor de Alemania. Fue en este contexto que los ingenieros alemanes comenzaron a trabajar en un bombardero a reacción de largo alcance capaz de lanzar un arma devastadora a los enemigos. El plan era desarrollar un avión similar al Amerika Bomber, pero mucho más rápido, propulsado por motores a reacción y con suficiente alcance para llegar a Estados Unidos y regresar a Europa. Entre los modelos propuestos estaban Horten Ju-18, un bombardero furtivo de ala volante, basado en el revolucionario Horten Ju-229, el primer caza a reacción furtivo de la historia. Messerschmitt P-08-01, una versión mejorada del Me-264, equipada con motores a reacción. Arado E-555, un bombardero futurista diseñado para ser propulsado por 6 motores a reacción y llevar armas nucleares. El objetivo era crear un avión que no solo fuera capaz de cruzar el Atlántico, sino que también fuera lo suficientemente rápido para evitar a los cazas aliados y, si era posible, utilizar un sistema de radar primitivo para evitar ser detectado. Pero este proyecto requería un avance aún más ambicioso, el desarrollo de una bomba nuclear alemana. Los nazis ya estaban al tanto del progreso de los aliados en el proyecto Manhattan y, según algunas fuentes, creían que podían construir una bomba antes que los estadounidenses. El plan de Hitler para un ataque nuclear relámpago. El mayor problema de la Luftwaffe en la fase final de la guerra fue que la superioridad aérea aliada hizo imposible cualquier ataque convencional contra Gran Bretaña o los Estados Unidos. Los nazis comenzaron entonces a considerar tácticas desesperadas, incluido el uso de terroristas suicidas y misiles intercontinentales para llevar la guerra al otro lado del Atlántico. En 1944, Hitler supuestamente discutió la idea de una bomba del fin del mundo, un ataque nuclear simultáneo contra varias capitales enemigas, incluidas Londres, Moscú y Washington. Para ello, los científicos nazis trabajaban no solo en un bombardero nuclear, sino también en un misil de largo alcance capaz de transportar ojivas nucleares. Los alemanes ya habían desarrollado los misiles V-2, las primeras armas balísticas guiadas de la historia, que se utilizaron para bombardear Londres y Amberes. Pero el plan era crear una versión aún más potente de estos cohetes, el A9/A10, America Rocket, un misil balístico intercontinental diseñado para recorrer 5.500 kilómetros y llegar a Estados Unidos. Si esta tecnología se hubiera completado antes del colapso de Alemania, los nazis podrían haber lanzado una ofensiva nuclear intercontinental, cambiando por completo el curso de la guerra. Sin embargo, las dificultades logísticas y la falta de recursos impidieron que estos planes salieran adelante. La carrera contra el tiempo y la operación Paperclip. Para entonces, los aliados estaban al tanto de los proyectos secretos de Alemania y, ante la inminente victoria, comenzaron una carrera para capturar a los científicos nazis antes que los soviéticos. Estados Unidos lanzó la operación Paperclip, una iniciativa para reclutar ingenieros alemanes y llevarlos a trabajar en el programa espacial y militar estadounidense. Muchos de los ingenieros que trabajaron en el bombardero América, el Silverbohel y los misiles V-2 fueron llevados a los Estados Unidos. Uno de los más famosos fue Wernher von Braun, quien luego se convertiría en el principal científico responsable del desarrollo de los cohetes de la NASA, que culminaron con el aterrizaje del hombre en la Luna en 1969. Los soviéticos, por otro lado, capturaron otras partes del proyecto y usaron esta información para desarrollar sus propios programas de misiles y aviones a reacción durante la Guerra Fría. ¿Qué habría pasado si Hitler hubiera tenido tiempo? La gran pregunta histórica que intriga a los investigadores hasta el día de hoy es, ¿qué habría pasado si Hitler hubiera logrado conseguir otro año o 2 de guerra? Si el bombardero América hubiera estado terminado y armado con una bomba nuclear o biológica, Estados Unidos podría haber sufrido un ataque devastador incluso antes de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Aunque estos proyectos nunca se materializaron, inspiraron varias tecnologías que dieron forma al mundo de la posguerra,
incluidos los bombarderos estratégicos intercontinentales y los primeros cohetes espaciales. Incluso después del colapso del Tercer Reich, Estados Unidos y la URSS pasaron las décadas siguientes desarrollando aviones y misiles basados en ideas nazis. Se crearon bombarderos furtivos, misiles balísticos intercontinentales e incluso proyectos espaciales directamente influenciados por estos avances. Pero había un último misterio en torno al bombardero América. Documentos nazis encontrados en los últimos días de la guerra sugieren que un prototipo podría haber desaparecido sin dejar rastro. Algunos informes sugieren que un avión nazi experimental podría haber estado escondido en algún lugar remoto de Sudamérica o la Antártida, lo que genera teorías conspirativas sobre el destino final de la tecnología secreta del Tercer Reich. Con el inminente colapso del Tercer Reich, muchos de los proyectos de alto secreto de la Alemania nazi desaparecieron en los últimos meses de la guerra. Algunos fueron destruidos para evitar que cayeran en manos de los aliados, mientras que otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Entre estas tecnologías perdidas, una de las más intrigantes es la posible desaparición de un prototipo del bombardero América. Informes y teorías sobre el vuelo fantasma. Según documentos encontrados después de la guerra, un modelo funcional del Junkers Ju-390, el avión de mayor alcance del proyecto America Bomber, podría haber sido utilizado en un vuelo clandestino antes del final de la guerra. Según algunos informes, el avión fue visto por última vez en una base secreta en Noruega, desde donde habría partido hacia un destino desconocido. Algunos teóricos creen que el avión transportaba científicos nazis, archivos secretos e incluso oro nazi en un intento de escapar del cerco aliado. La teoría más controvertida sugiere que el avión voló a Sudamérica, posiblemente Argentina, donde el gobierno de Juan Domingo Perón simpatizaba con los nazis y brindó refugio a criminales de guerra alemanes después de 1945. Algunos testigos en el sur de Argentina informaron haber visto aterrizar un gran avión alemán en una pista improvisada en La Pampa, donde un grupo de hombres desembarcó y desapareció. También existe una teoría aún más extraña, que el bombardero América se dirigió a la Antártida, rumbo a la misteriosa Base 211, un supuesto bastión nazi secreto en el continente helado. Esta leyenda, aunque muy cuestionable, se ve reforzada por el hecho de que está documentado el envío de submarinos alemanes a la Antártida en los últimos días de la guerra. Los nazis habían estado explorando la región desde la década de 1930, y muchos creen que planeaban un refugio final allí. La conexión argentina y la posguerra. La relación entre los nazis fugitivos y Argentina no es solo una teoría conspirativa. Tras el final de la guerra, cientos de oficiales nazis huyeron a Sudamérica a través de las llamadas Ratlens, una red de escape organizada por simpatizantes del Eje y el Vaticano. Entre los nazis que encontraron refugio en Argentina estaban Josef Mengele, el infame Ángel de la Muerte de Auschwitz, y Adolf Eichmann, arquitecto de la solución final. Si un bombardero estadounidense hubiera logrado escapar a Sudamérica, habría sido desmantelado o destruido para evitar ser descubierto. Hasta el día de hoy, los exploradores intentan encontrar rastros de este avión perdido en zonas remotas de la Patagonia. El papel de Estados Unidos y la URSS en la búsqueda de tecnologías perdidas. Aunque el bombardero América había desaparecido, los diseños avanzados de aviación nazis cayeron rápidamente en manos de los aliados. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética capturaron a ingenieros alemanes que participaron en estos proyectos y, en los años siguientes, sus conocimientos se aplicaron directamente a la Guerra Fría. Estados Unidos, a través de la Operación Paperclip, trajo a científicos como Wernher von Braun, que ayudó a desarrollar los cohetes para el programa espacial estadounidense, incluidos los que llevaron al hombre a la Luna. Además, los diseños nazis inspiraron directamente los primeros bombarderos estratégicos con propulsión a reacción. Como el B-2 Spirit, una ala voladora furtiva basada en los conceptos del Horten Ju-229. Los soviéticos, a su vez, capturaron diseños como el Arado E-555 y el Messerschmitt P-1101, que influyeron en el desarrollo de los aviones de combate a reacción de la URSS.
En medio de esta carrera tecnológica, cualquier pista sobre un posible bombardero América perdido fue rápidamente suprimida. El misterio definitivo, ¿un bombardero estadounidense en el desierto de Nuevo México? También hay un informe curioso, procedente de oficiales estadounidenses que trabajaron en el Área 51, la famosa base secreta en el desierto de Nevada. Algunos veteranos afirman que, a finales de la década de 1940, el ejército estadounidense capturó un avión nazi de largo alcance y lo probó en secreto. Algunas teorías sugieren que podría haber sido un bombardero América que se estrelló en Nuevo México después de intentar huir a Sudamérica, o incluso un avión experimental alemán que fue traído a Estados Unidos como parte del botín de guerra. Los documentos sobre este acontecimiento, si existen, permanecen clasificados hasta el día de hoy. Si bien no hay pruebas definitivas de que el mega avión de Hitler alguna vez estuvo operativo en combate, los diseños ciertamente existieron y estaban en desarrollo avanzado. Si Alemania hubiera tenido más tiempo o recursos, podría haber sido posible un ataque a territorio estadounidense, cambiando el curso de la historia. Pero la pregunta que aún permanece sin respuesta es, ¿uno de estos bombarderos voló realmente a Estados Unidos? O, peor aún, ¿alguno de ellos logró escapar y permanecer perdido en algún lugar remoto del mundo? Los registros oficiales indican que el proyecto fue abandonado antes de que pudiera cumplirse cualquier misión. Sin embargo, hay informes de avistamientos misteriosos y los esfuerzos de escape de los nazis sugieren que la historia puede ser más compleja de lo que se creía anteriormente. Y tal vez, un día, nuevos descubrimientos puedan revelar el verdadero destino del mega avión de Hitler. La búsqueda de la verdad sobre el mega avión de Hitler y el proyecto del bombardero América sigue siendo uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de toda la documentación encontrada, testimonios contradictorios y relatos confusos, nunca ha habido pruebas concretas de que alguno de estos aviones llevara a cabo un ataque real o completara una misión. Pero eso no significa que no estuvieran cerca de lograrlo. ¿Qué revelan los documentos militares? Después de terminar la guerra, los aliados buscaron en los archivos nazis y encontraron varios proyectos de alto secreto relacionados con bombarderos de largo alcance. Muchos de ellos fueron estudiados y utilizados por Estados Unidos y la URSS para impulsar el avance de la aviación militar durante la Guerra Fría. Sin embargo, un detalle extraño llamó la atención de los investigadores: algunas páginas cruciales sobre las pruebas finales del Junkers Ju-390 simplemente desaparecieron. En otras palabras, nadie sabe con certeza si fue probado o no en un vuelo transatlántico exitoso. Lo que se sabe es que se construyeron 2 prototipos, pero el destino final de al menos uno de ellos sigue siendo un enigma. El propio gobierno estadounidense desclasificó parte de los documentos de la Operación Paperclip, y en ellos se menciona que los norteamericanos estaban profundamente preocupados por la posibilidad de que un bombardero nazi llegara a sus costas. Esto indica que la amenaza fue tomada muy en serio. La última teoría, ¿el bombardero América en la Patagonia? Los rumores sobre nazis huyendo a Sudamérica están bien documentados. El gobierno argentino de Juan Domingo Perón efectivamente acogió a cientos de criminales de guerra nazis después de 1945. Hay informes y documentos que prueban que muchos de ellos escaparon a regiones remotas del país, especialmente al sur, en la Patagonia. Y aquí viene la parte más intrigante: un extraño informe del FBI de 1945 menciona un gran avión alemán aterrizando en una pista de aterrizaje secreta en Argentina. El documento parcialmente desclasificado ha sido ignorado por muchos historiadores, pero refuerza la hipótesis de que un bombardero estadounidense pudo haber huido a Sudamérica antes del colapso del Tercer Reich. Los habitantes de la región de Bariloche, donde se escondieron muchos nazis, contaron historias sobre un avión alemán que fue desmantelado y enterrado en el desierto y nunca fue encontrado. Hasta el día de hoy, los cazadores de tesoros e historiadores intentan encontrar rastros de este avión. Si esto es cierto, significa que un bombardero de América aún podría estar enterrado en algún lugar de Argentina,
ocultando evidencia de una de las mayores operaciones de escape de la historia. El final del camino, ¿verdad o ficción? El megaplano de Hitler nunca llegó a ser un arma operativa, pero su idea y desarrollo cambiaron el curso de la aviación militar moderna. El concepto de bombarderos de largo alcance inspiró directamente aviones como el B-52 Stratofortress, que hasta el día de hoy sirve como base de la fuerza nuclear estadounidense. Pero el verdadero misterio del bombardero América sigue siendo: ¿alguno de estos aviones realmente realizó un vuelo de prueba a Estados Unidos? ¿Podría haber un prototipo escondido en Sudamérica? ¿O es todo esto simplemente un gran mito, creado por el miedo y la propaganda nazi? El hecho es que hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún rastro físico de un bombardero América operativo. Si existió y realmente voló, sus huellas han sido borradas de la historia. Sin embargo, mientras existan documentos faltantes, informes no concluyentes y evidencias extrañas, la leyenda del mega avión de Hitler nunca podrá desaparecer por completo. Tal vez un día un nuevo descubrimiento arqueológico en la Antártida o la Patagonia revele la verdad sobre el último ambicioso proyecto del Tercer Reich. Pero por ahora, el bombardero América sigue siendo uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto que podría haber cambiado el mundo, pero desapareció en las sombras de la historia. La historia está llena de secretos y está en nuestras manos seguir investigando y revelando los hechos ocultos del pasado. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido sobre los secretos de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y comparte este misterio con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.